Comenzamos un nuevo programa de emprendimiento, que es imagen y sonido de los principales emprendimientos de la República Argentina. Muchos tambos tienen programadas sus apariciones para esta fecha, por eso concurrimos a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral a entrevistar al médico veterinario Martín Alacia, profesor adjunto de la Cátedra de Prácticas Hospitalarias de Grandes Animales, a quien le preguntamos: comenzó el otoño, ¿qué pasa con las pariciones? En esta época suele haber muchos tambos que tienen programadas sus partos para evitar el tema del estrés calórico y por ende empieza a acumularse gran cantidad de animales en el preparto, empieza a haber gran cantidad de animales por día en algunos casos de partos y por ende el lugar de crianza artificial de terneros empieza a llenar, por así decirlo, empieza a haber cada vez más individuos, cada vez más terneros. Y por ende hay que estar atento a todos los problemitas que puede haber para evitarlos, obviamente, en esas etapas, ¿no? Problemitas. Hoy llegué acá a la facultad, camioneta parada en la puerta de la sala de necropsia, 2 terneros muertos. Miramos para otro lado, ternero enfermo, otro muerto. Esto se está complicando. Y hay veces que sí, porque empieza a haber gran cantidad de animales en espacios a veces reducidos o empiezan a sumarse tareas al personal que pueden desbordarlo, por ejemplo, una atención rápida del parto, un calostrado correcto a tiempo. Y bueno, después las programaciones de los lugares con las dimensiones acordes, como para que no haya hacinamiento de animales, para que evitar esa transmisión de microorganismos. Y por ende, bueno, es lógico que suelen aparecer gran cantidad de problemas. El tema es tratar de detectarlo a tiempo y evitar esas pérdidas, esas muertes, ¿no? Vamos por parte. Calostrado. No hace mucho tiempo estuve en un tambo en Progreso. Había una persona únicamente encargada para hacer el calostrado. Vacas jóvenes de primera aparición, juntaba el calostro, la mezclaba, no sé qué le hacía, lo ponía en un recipiente, manguera hasta el estómago al ternero y ahí le metía el calostro. Permanentemente estaba haciendo este trabajo. Sí, hay establecimientos que sería bueno establecer ese personal dedicado a eso. Las técnicas de calostrado, hoy en día ya el calostrado natural no es aconsejable, por un montón de motivos que no nos asegura que de esa forma el ternero logre un buen calostrado. Por lo tanto, tenemos 2 opciones, uno a través de sonda y otro a través de tetina. Los 2 son válidos, tienen sus pros y sus contras, siempre realizarlo de manera correcta, a tiempo, de forma higiénica. Muchas veces vemos que en lugares donde se hace el banco de calostro hacemos mediciones de bacterias de esos calostros y suelen ser un caldo de cultivo importante si no se obtiene de forma correcta y no se acumula en recipientes acordes. Así que por un lado queremos darle ese calostro para defender que el ternero tenga defensas y sin querer le estamos inoculando bacterias. Entonces son pequeñas tareas que hay que hacerlas bien, porque si acumulamos pequeños errores en cada uno de ellos, de esas etapas, hay un incordio o hay un problema sumamente grave. Así que por ende lo que recomendamos es que ese banco de calostro, por ejemplo, se haga de forma correcta, lo más higiénico posible, que se chequeen calostros congelados de forma continua, como para ver cómo se están haciendo esas tareas, y obviamente después darlo a tiempo, a temperatura correcta, en cantidad adecuada, ya sea en forma de tetina o sonda, de acuerdo al personal que tengamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo se le da a este calostrado? Por lo general, el calostro como tal, como aporte de defensa, es la primera ingesta prácticamente antes de las 6 horas, es lo ideal. Lo que también hay que ser realista es que ese personal duerme y cuando se levanta no sabe si ese ternero nació hace media hora o nació hace 4 o 5 horas. Por lo tanto, lo que siempre recomendamos es que las tareas de esa persona o de la gente que esté a cargo de eso empiece el día en ese lugar, en el preparto, y termine el día revisando ese preparto, cosa de que ni bien identifique ese ternero recién nacido, se le pueda dar los 3-4 litros de calostro de una sola vez, es lo ideal, así ya prácticamente nos olvidamos. Pero desde el punto de vista de defensas, se logra con esa primera ingesta.
Después el calostro tiene un montón de otras funciones, de otras particularidades muy buenas, como ser un alimento muy energético, que lo va a tener siempre, algo de defensas locales, que también es bueno, y tiene un efecto laxante que para el recién nacido también es adecuada. Pero la principal función, que es el aporte de defensas, se logra prácticamente en las primeras horas. Efecto laxante en el momento, porque si no ya me complica la vida del ternero. Sí, igual no sería un causante tan grave de diarrea. Sí ayuda a alargar ese meconio, que es bastante untuoso, bastante consistente. El problema de las diarreas en ternero ya sería otra circunstancia diferente. Sí, ya después la identificación de las diarreas a tiempo para tratarlas, para evitar que se deshidrate, es lo principal. Después tratar de ver en qué momento ocurren las diarreas, si ocurren más cerca del parto, si ocurren más a los 7, 8 días, si ocurren más a los 20 días, para tratar de ver los factores que predisponen. Siempre hablamos de eso, que es muy importante ver los factores que predisponen a esas diarreas, como para tratar de identificarlos y prevenirlas, y tratar de ver si hay algún agente particular que esté causando esas diarreas. Y ahí la importancia de hacer los análisis correspondientes. Claro, es hacer los análisis correspondientes, pero muchas veces estar en el lugar, evaluar los procesos, ver cómo se realizan las tareas, como para detectar de dónde pueden estar viniendo esos microorganismos. Esos microorganismos, la mayoría, están en el ambiente. Lo que tenemos que lograr es que no haya una carga muy alta en esos ambientes y estar con una predisposición del mismo lugar muchas veces. Entonces, nos preocupamos mucho por los terneros en sí mismos, por los agentes que lo producen, pero perdemos el eje en identificar los lugares de donde pueden venir esos microorganismos, ¿no? Hablando de las diarreas de los terneros, con el médico veterinario Martín Alacia le comentamos que muchas veces en los tambos, ante cualquier diarrea, la solución del personal es inyectar un antibiótico. Sí, es un método que vemos que termina siendo muchas veces un problema, porque primero que no es necesario el antibiótico en todos los casos de diarrea, segundo que terminamos en un abuso de esos antibióticos, haciendo o predisponiendo a una resistencia que es grave, porque son muchos antibióticos que son de uso humano inclusive, y por lo tanto, y muchas veces mejoramos o recuperamos los animales con otro tipo de tratamiento, más de tipo sintomático sería, que no requiere necesariamente los antibióticos. O sea, son terneros que se mueren por deshidratación, en los casos de diarrea estoy hablando, ¿no? Que se mueren por deshidratación más que por falta de antibiótico. Por lo tanto, la aplicación del antibiótico no va a reemplazar a la hidratación correcta de esos terneros. Entonces, muchas veces hacemos hincapié en algo que lleva más tiempo que colocar un antibiótico, que es hidratar correctamente esos terneros por vía oral, no necesariamente por vena, sino que vía oral, la detección rápida de ese ternero deshidratado, empezar a hidratar correctamente vía oral, como para que el medio interno de ese ternero esté acorde. Mejorando el medio interno de ese animal, mejoramos las funciones de los órganos, el aporte de oxígeno, de defensa, de energía que va a esos órganos, y por ende la recuperación es mucho más rápida. Por lo tanto, hacemos mucho hincapié en el uso correcto de los antibióticos, en el uso adecuado, las indicaciones, las dosis. No digo que no hay que usarlo, pero no hay que abusar de ellos. No es que el encargado diga, ahí tiene uno de diarrea, por si acaso vamos a inyectarlo, le pongo un antibiótico, ya que estoy le pongo un antibiótico a los de al lado también. Total, el frasco lo tengo acá en mi farmacia del tambo. Sí, muchas veces llega a eso, se llega al tratamiento, entre comillas, fácil, rápido, de aplicar algo inyectable, que muchas veces ni siquiera tiene las formas de llegar, porque el animal está deshidratado. El antibiótico, llega al lugar de acción a través de la circulación, y cuando un animal está deshidratado, la circulación de ese animal está toda comprometida. Por ende, vuelvo a reiterar, es mucho más necesario, o va a dar mucho más beneficios la correcta hidratación de ese ternero que la aplicación inyectable intramuscular o subcutánea de algún antibiótico, ¿no? Alimentación del ternero, ya que estamos hablando de enfermedades, bueno, alimentación pienso que debe ser importante. Sí, la alimentación obviamente que es el número uno. Un ternero bien alimentado obviamente puede defenderse mejor ante cualquier patógeno, y obviamente va a producir y va a crecer mucho más rápido. Es necesario el aporte de leche al inicio, o en su defecto el sustituto lácteo, también con sus ventajas y desventajas de cada uno, y tener acorde la calidad de agua en ese caso. Aportarle agua entre tomas de leche, algo que parece mentira, pero en algunos establecimientos todavía
no ¿Le di la leche para que le voy a dar agua? Sí, sí, tal cual. Hacen 45 grados de calor y bueno, ¿para qué le voy a dar agua? Sí, sí, es triste, pero bueno, nos encontramos en esos lugares que todavía no hay un aporte de agua correcto. Y bueno, obviamente a empezar a aportar lo que es alimento sólido, ¿no? Principalmente balanceado acorde, en algunos casos heno, hay discusiones sobre eso, pero bueno, en mi caso particular el aporte de fibra de calidad me parece que es beneficioso. Pero reitero, una alimentación acorde como un bebé, habría que tratarlo, obviamente leche de calidad, no leche de enfermería, ni leche con residuos de antibióticos, y obviamente el aporte de agua y del alimento sólido. ¿A partir de qué tiempo el alimento? El alimento sólido, yo diría que la primera semana ya empiece a conocerlo, hay que ser criterioso con el uso y ver que ese ternero no va a consumir 1 kilo o medio kilo de alimento balanceado a los 7, 10 días de edad. Por lo tanto, empezar a aportarle pequeñas cantidades como para que el ternero lo vaya conociendo y vaya incorporándolo a su comida de forma paulatina cuanto antes. Le vamos a dar fibra, heno, ¿seco o verde? No, el heno principalmente seco funciona bien. El tema es que tenga buena cantidad de hoja y que obviamente... Para eso tenés que cortarlo verde y embolsarlo de una manera de que le quede la mayor cantidad de hojas para que el ternero pueda tener mayor cantidad de nutrientes. Sí, obviamente que siempre mejor conservado sea esa pastura, obviamente que es de mejor calidad, mayor cantidad de hoja, mayor cantidad de nutrientes va a tener. El heno con mucha paja, con mucha fibra, requiere de un aprovechamiento a nivel ruminal y hay que recordar que los terneros no tienen desarrollado ese rumen, por lo tanto el aporte de ese tipo de heno hasta puede ser contraproducente si tiene mucha cantidad de fibra, por lo tanto siempre recomendamos que si vamos a aportar heno, que el heno sea de calidad. Muchas veces existen problemas de manejo, no tiene cuidado el personal que va a atender a los terneros, pisa donde hay una diarrea, lo lleva al ternero de al lado. Pienso que ese es un foco de contaminación. Problemas de manejo en el cuidado de las guacheras me parece que es importante. Sí, muchas veces los sistemas de crianza ayudan a prevenir eso. Por ejemplo, el ternero ligado a través de una cadena al lugar del alimento, es inevitable, a la estaca donde está el balde me refiero, es inevitable que la gente que va a alimentarlo ingrese a la zona sucia de ese ternero. Entonces hay alternativas de crianza con sus ventajas y desventajas como todo sistema, que hace que ese operario no necesariamente ingrese a la zona sucia del ternero, salvo que tenga que ir a tratarlo de alguna forma. Pero la transmisión a través del calzado es una contaminación importante de los distintos lugares o de transmisión. La presencia de otras especies, muchas veces vemos en esos lugares que hay gallinas, hay patos, que hay perros, que hay otras especies que muchas veces habría que evitarlo, como focos de diseminación de esos patógenos, ¿no? Entonces hay, por eso, como reiteraba antes, esos factores pueden ser múltiples y pequeños errores en esos factores o pequeña sumatoria de esos factores predisponentes hace que el problema sea muy grande. Pero existe una solución importante, lo único que hay que invertir, darle la comida en forma automática. Va el ternero, se acerca, va a la tetilla, toma, se retira, pasa al otro ternero. Suministrar el alimento en forma automática lo he visto en algunos tambos importantes. Sí, es una alternativa, también tiene su costo eso, y hay muchos productores que a lo mejor es una inversión que hay que evaluarla bien. Lo que sí, como toda inversión, hay que saberla utilizar, o como toda tecnología hay que saberla utilizar, ¿no? El solo hecho de tener un alimentador automático hace que estén todos los problemas de la crianza solucionados. Hay lugares donde se crían muy bien sin los alimentadores, hay lugares donde se crían muy bien con los alimentadores y viceversa también. O sea, hay lugares que por más que tengan los alimentadores automáticos o no, los problemas existen. Y vamos... Supongo que eso depende del personal que esté, del cuidado que tenga, de la limpieza que tiene que hacer en las cañerías, de ver cómo suministra. Siempre pienso que debe existir un factor humano que puede incidir en los problemas que pueden tener. Sí, siempre que obviamente que haya personas, hay que ver el tema del factor humano,
y cómo lo amoldamos al sistema productivo que nosotros queremos hacer. Pero reitero, hay que siempre considerar esos factores, ver qué es lo que necesita el ternero, el lugar donde los vamos a tener, más allá de si lo alimentamos, los criamos de forma individual, lo criamos de forma colectiva, con alimentadores automáticos, sin alimentadores automáticos. Todo hay que sentarse, hay que dedicarle el tiempo de diseño de lugares, de evitar esos factores como para que los problemas no nos sobrepasen, ¿no? Esto me hizo acordar allá en 30 de agosto, provincia de Buenos Aires, 7, 8 tambos que maneja una sola empresa y los terneros. Los machos al primer día, boom, ya tienen un lugar donde los vende. Las hembras a una guachera comunitaria juntan a lo mejor 3.000 terneros de un solo. ¿Sabes cómo será esa historia? Debe ser complicado. Sí, volvemos a lo mismo. Cada empresa tiene su realidad. Hay empresas que deciden vender el ternero al nacimiento prácticamente, a los primeros días de vida, para dedicarse pura y exclusivamente a la cría de esa ternera. Hay establecimientos que crían los dos, hay establecimientos que engordan después inclusive como un ingreso secundario al tambo esos machos. Y por ende también hay empresas que hay con muchos establecimientos lecheros que reúnen en un lugar físico esa crianza de los distintos tambos, lo cual también hay que armonizar ese ingreso, ver cómo ingresan esos terneros, de ver si están bien calostrados, si tienen problemas de ombligo o no, como para que en ese lugar con crianza comunitaria no tengamos un problema serio por mezcla de terneros de distintos lugares. Por eso vuelvo a reiterar lo mismo, son realidades de cada empresa. Hay empresas que pueden hacer ese tipo de manejo, hay otras que a lo mejor no, y hay que adaptar el sistema a cada realidad. Por ende, a mí no me gusta decir que hay un sistema mejor que otro, sino que hay sistemas que se adaptan mejor a un establecimiento y otros sistemas que se adaptan mejor a otros establecimientos. Así continuaba la nota con el médico veterinario Martín Alacia de la Cátedra de Prácticas Hospitalarias de Grandes Animales de la Facultad de Ciencias Veterinarias en Esperanza, provincia de Santa Fe. Hasta ahora vimos todos los problemas, o sea, cuáles son las dificultades que hay para criar un ternero, para que exista menos mortandad y demás. Bueno, ahora hablemos del tema de las soluciones. Pienso que una solución es tener un asesor que cada tanto se siente al lado del productor, del tambero y le diga, no, mira, esto está bien, esto está mal. Supongo que debe ser medio así la historia. Y yo creo que siempre la idea de contar con un profesional para que vea esas cosas, que vea un panorama distinto, inclusive el hecho de estar siempre metido en el mismo lugar, un productor o el encargado hace que no vean ciertas cositas que el que viene de afuera las ve de forma inmediata, ¿no? Hacen el trabajo medio automáticamente y una vez que comete el error, sigue cometiendo el error permanentemente. De ahí también la importancia de tener una cámara de televisión enfocando esos lugares críticos dentro del tambo como para poder controlarlo en forma diferente, ya que siempre las excusas están rápidamente a flor de boca del que trabaja en el campo. Sí, hay herramientas como para poder vigilar o poder evaluar o observar más que vigilar los procesos, cómo se realizan. Hay algo que se maneja mucho en lo que es salud pública, son los puntos críticos de control, que está bueno identificar esos puntos críticos de control para ver cómo están, cómo se evalúan y qué valores tenemos como para ver dónde pueden estar esos problemas. Entonces, yo creo que el profesional tiene que sentarse con el productor, plantear todos esos puntos críticos de control, ver cómo se pueden evaluar, si ese punto crítico de control no está dando el valor que nosotros queremos como objetivo, es decir, bueno, qué puntos hay que tocar para que ese punto crítico de control esté acorde, y hay muchas herramientas como para manejarlo. Estamos en una época totalmente diferente. Hace 10 años atrás, no me acuerdo, ya perdí la cuenta, se moría un ternero, no valía nada. A veces era mejor matarlo que cuidarlo. Ahora ya cambió la cosa. Sí. El tema de los números también hace que el productor invierta más, invierta menos, que es una cuestión lógica porque es una empresa con fines de lucro, obviamente, y por eso que las realidades van cambiando. Hoy en día ya está muy difundido, por ejemplo, el semen sexado, entonces la inversión en ese semen es mayor y también hacer ese esfuerzo para preñar esa vaquillona o esa vaca con semen sexado para que después se muera al parto o se muera en la crianza es un número que termina siendo muy caro, muy oneroso. Por lo tanto, creo que las realidades van cambiando y hay que ir adaptándose a esos cambios de realidades, como que también hay que adaptarse a los distintos sistemas, ¿no?
Para ir cerrando esta nota, sugerencias para los productores y los colegas. Bueno, no, vuelvo a reiterar, hago mucho hincapié en esos factores predisponentes, en esos puntos críticos de control. Todas las enfermedades de grandes animales y principalmente en terneros son multifactoriales, por lo tanto identificar los factores que predisponen a que esas bacterias, esos virus, esos parásitos estén en el ambiente y que se conviertan en un problema patológico serio, necesitan de esos factores predisponentes. Entonces la identificación de esos factores es crucial para hacer un tratamiento eficaz, para que los métodos de prevención sean eficaces y que la solución del establecimiento sea duradera.